que el Señor me ha mostrado a través de la palabra de Dios. Porque yo creo que más de uno de los que están aquí ha leído la Biblia. Y en la Biblia siempre hay un pozo. Siempre había un pozo. Siempre ha habido un pozo. En la época antigua, un pozo era la riqueza del pueblo. Y cuando encontraban pozos de agua viva, eso era la mayor riqueza que había. Porque había alimento para los hombres y para las bestias y para todo. Y nosotros hoy en día necesitamos cada uno de nosotros un pozo. Un pozo que sea una fuente inagotable. Un pozo donde que cada uno de nosotros podamos llegar y beber de ese pozo y recibamos sanidad. Recibamos restauración. Recibamos provisión. Recibamos respuestas. Amén. Y vamos a irnos a la Escritura sobre ese pozo. Es un pozo que debemos habitar. Y el título de la meditación se llama El pozo del viviente que me ve. Mira qué nombre tan tremendo. ¿Del viviente? Del viviente que me ve. Y varias veces en la Escritura, en 3 partes de la Escritura, habla del pozo del viviente que me ve. Había una mujer que ya iba a morir con su hijo pequeño y clamó a Dios esa mujer y se apareció Dios y le dio agua, le dio de beber de ese pozo y la bendijo. ¿Ya? Y en ese pozo habitó Abraham también e Isaac también habitó en ese pozo. Y siempre en la Escritura hablaban de ese pozo. Génesis, para confirmar que sí hay un pozo que se llama el viviente que me ve. Génesis 25, 11. Solamente les quiero llevar que ese pozo está escrito en la Biblia. Génesis 25, porque lo que decimos aquí se trata de confirmarlo que está escrito. Amén. Siempre debe ser así, porque si yo digo una cosa que no está escrito, sí. Amén. Génesis 25, 11 dice lo siguiente. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. La palabra de Dios es muy clara. Isaac bendecido, Abraham bendecido. ¿Y por qué la palabra de Dios habla? ¿Por qué tiene que nombrar que habitó junto al pozo del viviente que me ve? O sea que yo pienso que el Espíritu me ha revelado que cada uno de nosotros tenemos que estar cerca a un pozo. Y en ese pozo, correcto, en ese pozo, el Señor Jesús hoy en día nos va a dar de beber de ese pozo. Pozo es una cisterna, un estanque, una fuente. Lo pueden ustedes confirmar en la Biblia, que es un pozo, una cisterna, un estanque, una fuente. Amén. Entonces vamos a profundizar qué es, quién es ese pozo. ¿Ya? ¿Quién es el que nos da de ese manantial? Y ese manantial, ¿para qué sirven nuestras vidas? Amén.
Vamos a ir a Juan 4:14. Es una palabra que podéis decir vosotros que ya la conozco. Pero como hemos dicho muchas veces, no se trata que la palabra de Dios sea un libro histórico. ¿Ya? Decía un pastor en estos días que para muchos cristianos la palabra de Dios y el Evangelio quedó únicamente en la cruz del Calvario, y todo lo que sucedió en la época de Jesús se convirtió en un libro histórico. Pero la palabra de Dios no es un libro histórico. ¿Ya? Porque Dios no cambia, dice la Escritura, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Jesús lo dijo. Juan 4:14 dice lo siguiente. Es un momento donde Jesús está en un pozo. Se acerca una mujer samaritana y en ese pozo el Señor Jesucristo le dice a la mujer lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y a veces hemos pasado por este versículo y decimos que lo conocemos, pero ¿por qué el Señor Jesús está diciendo no va a tener sed jamás y va a ser una fuente que salte? Es una acción fuerte, salte para vida eterna. O sea que esa agua va a producir en nuestro cuerpo físico, oye bien, algo que va a saltar para vida eterna. Amén. ¿Correcto? ¿Qué quería decir el Señor Jesús con eso? Y yo he traído, según la palabra de Dios, 3 partes de la Escritura, porque son muchos que sirve esa agua, pero he traído 3. Esa agua, ese pozo, esa cisterna sirve para conversión. ¿Qué es conversión? Para que las personas se conviertan al Señor, cambien su manera de vivir, ¿correcto? Y sean transformados y mudados en un hombre o una mujer nueva. Ese es el propósito primero de esa agua. ¿Amén? O sea que si nosotros nos acercamos a ese pozo, vamos a recibir ya un agua que va a permitir que otros se conviertan. Y eso sucedió con la mujer samaritana. ¿Amén? Conversión. Seguimos en el capítulo 4, verso 6. Dice lo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob. Vuelve la Escritura, habla de un pozo. En esos pozos suceden cosas importantes. En los pozos suceden milagros. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Pero me llama la atención que Jesús se pudo haber sentado en otra parte. Se sienta en el pozo. Aquí lo está diciendo muy claramente.
Y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Quiero que graben esto. Jesús siempre va a estar junto al pozo. Siempre. Y lo vamos a ver en varias partes de la Escritura. Hay que pedirle al Espíritu Santo que te revele las profundidades de Dios para que podamos entender qué quiere decirnos hoy el Señor. Jesús habita siempre al lado de un pozo, donde hay agua. Amén. Y esa agua es para restauración, para sanación, para liberación, para lo que usted quiera. Para dirección, para provisión, para lo que sea. Para lo que sea. Amén. Atención. Quiero resumir para que alcancen los otros. Vámonos al versículo 39 de todo ese episodio de Jesús y la mujer samaritana. Una mujer que no creía, perdóname que te diga, que era de otra tribu, de otro pensamiento. Amén. Y quiero resumir en el 39 cómo junto a ese pozo esa mujer fue transformada. Amén. Para que le llevemos de ese pozo, nos acerquemos al pozo para llevar a nuestros seres queridos a la conversión. Es junto a ese pozo. Dice en el 39, 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. En ese pozo sucedió un milagro. Una mujer se convirtió. Pero ahí no para la cosa. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y dice claramente más adelante, en el 42. Pero sigamos en el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. O sea que junto a ese pozo, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestro compañero, compañera, se van a convertir. Amén. Pero debemos estar junto al pozo. Entonces, hablamos de conversión. Hablemos ahora cuando necesitamos una respuesta. Y vamos a ir a un ejemplo. Y lo sorprendente también es que es junto al pozo que se hallan respuestas. ¿Amén? Amén. Génesis 24:11. Mis hermanos, bendito sea el Señor. La palabra de Dios realmente es un manantial de agua que salta para vida eterna, mis hermanos. 24:11. Abraham